Ahora, quiero que en su mente respondan esta pregunta honestamente. No den la respuesta que piensan que suena bien o que deberían dar. En su vida en la iglesia, en su propio estudio, en su manera de vivir el Evangelio, ¿se han enfocado en principios, doctrinas o aplicaciones? Para los que son un poquito mayor y han servido en la iglesia, han sido presidentes de Sociedad de Socorro, obispo, ¿se han enfocado en doctrina, principios o aplicaciones? Hay varios canosos con pelo blanco aquí y dicen, no voy a decir nada, pero es aplicación. De alguna manera, nos acercamos a las aplicaciones como la manera de arreglar las cosas y hacer mi vida mejor y ayudar a la iglesia a que funcione como tiene que funcionar. Esa es una ilustración boba, pero verdadera. ¿Qué hacemos para mejorar la orientación familiar? Bueno, buscamos cosas como así. Hágale a sus maestros sentadores un pastel. Y es un pastel fresco el primer día del mes. Pero si llegan al 25, es un pastel ya viejo. Entonces es un incentivo para que vengan al principio de mes. ¿Qué idea inspiradora? Tenemos un pastel para que la gente venga a hacer la orientación familiar. Si quieren tener una manera de tener 100% de orientación familiar, busquen al más malo, a la persona más mala, más enojona, y que ellos los asuste a todos que tienen que ir a hacer su orientación familiar para el 15 del mes. Y si no lo hacen para el 15, lo vengo a buscar. Bueno, me voy a hacer mi orientación familiar. Y los números suben. No, creemos que está todo muy bien, pero no, creemos que no sucede así porque cuando ese hermano se va o se muere, se cae en la orientación familiar otra vez. Entonces, ¿había un mejoramiento real? No. Pregunta. Sí. Invito a todos los hombres de este cuarto que anoten en una tarjetita y escriban la doctrina de la razón por la orientación familiar. ¿Podrían hacerlo? Bueno, tenemos que ir una vez al mes. No, esa es la aplicación. Tengo que reportar al miembro del quórum de los élderes. No, eso es una aplicación. ¿Cuál es la razón doctrinal de por qué hacemos la orientación familiar? ¿Saben qué? No muchos hombres pueden dar una razón basada en las Escrituras. Una doctrina basada en las Escrituras. Y eso es porque la orientación familiar no funciona. Hacemos la orientación familiar para cuidar, ayudar y fortalecer a los miembros. Viene de las Escrituras. No le voy a decir de dónde. Ustedes se encuentran dónde. Esa es la razón. Es para fortalecer y cuidar. Los hombres que no hacen la orientación familiar no son perezosos, sino que simplemente no han aprendido la doctrina. No es que alguien no les ha dicho, es que no la han aprendido, no ha penetrado. Nos enfocamos en las aplicaciones porque pensamos que estamos en control. Voy a administrar esto, voy a hacer que esto suceda. No, esta es la iglesia del Señor y el Señor la hace a su manera. Nos gusta confiar en el brazo de carne. Pensamos que es más rápido y más fácil, y no es así. Y no hay ningún impacto espiritual que perdure, que simplemente manipular las aplicaciones. Si sirvió como presidencia del quórum de élderes, ¿qué hizo para mejorar la orientación familiar? La reorganizamos. ¿Qué hacen al reorganizarlo? Es una aplicación. Si un hombre entiende la doctrina y el principio asociado con la práctica y la aplicación de la orientación familiar, él nunca faltará. Él nunca. Él siempre es basado en la doctrina. La doctrina siempre es la respuesta, no en las aplicaciones falsas, sino en la doctrina pura y los principios del Evangelio de Jesucristo. Pregunta. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina del Evangelio es una verdad. Es una verdad revelada por el Padre Celestial a sus hijos aquí sobre la tierra. Y esa verdad revelada pertenece a nuestro progreso eterno. A veces pensamos que la doctrina son misterios, dónde queda Kolob y cuánto tiempo toma llegar ahí.
la doctrina es simple. La doctrina es fundamental. Por ejemplo, la naturaleza de la Trinidad es una doctrina. Cuando entendemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres separados y distintos, que el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles y exaltados de carne y hueso, que los tres de la Trinidad están completamente unidos, pero son tres seres separados. Esa es la doctrina de la Trinidad, la doctrina del plan de felicidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? El plan del Padre, eso es una doctrina. La expiación de Jesucristo es una doctrina. Una doctrina siempre responde la pregunta de ¿por qué? La pregunta del alma primordialmente son preguntas de ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Respuesta, el plan de felicidad. ¿Por qué fue necesario de que Jesucristo haga el sacrificio expiatorio? Respuesta, la doctrina de la expiación. No en todos los casos, pero la mayoría de las veces, doctrinas simples y fundamentales del Evangelio restaurado de Jesucristo van a contestar preguntas de ¿por qué? Elemento número 1 es entender claramente y sencillamente lo que es una doctrina. Las doctrinas se encuentran en las Escrituras, se encuentran en las enseñanzas de los profetas vivientes y apóstoles, las escucha en la conferencia general, encuentra la doctrina en declaraciones y proclamaciones autorizadas que vienen de la primera presidencia y del Quórum de los 12, y solo la primera presidencia y el presidente de la Iglesia tienen la autoridad para determinar definitivamente y declarar la doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Me entienden? Ahora, lo único que tienen cuando van al mundo a proclamar el Evangelio es la doctrina. No tengo un título para esta presentación, pero si lo tuviese sería la respuesta es la doctrina. La respuesta siempre es la doctrina. Eso va a tener mejor sentido ahora en unos minutos. Elemento número 2, ¿qué es un principio? ¿Cómo es un principio relacionado a una doctrina? Es fascinante. La razón por qué quiero hacer esto con los jóvenes, como ustedes, es porque los adultos tienen que pretender que saben la respuesta a estas preguntas, que es una doctrina y que es un principio. Utilizamos esto siempre en la iglesia y cada uno hace que sí con la cabeza, pero tiene un terror, miedo de que alguien le pregunte y diga, párese, dígame lo que es una doctrina. Bueno, si tuviese que articularlo y decirlo, sería un poco difícil. Entonces, en su propia mente, si lo llamo, dígame, ¿qué es un principio? No lo voy a hacer, así que no tengan miedo. Pero no pueden enseñar un principio si no saben lo que son. Un principio es una guía que viene de una doctrina. Bajo el marco principal del Evangelio de Jesucristo se encuentra en las doctrinas sencillas. Consideren los primeros 3 artículos de fe. ¿Cuál es el enfoque del primer artículo de fe? La doctrina de la Trinidad y la naturaleza de la Trinidad. ¿Cuál es el enfoque del segundo artículo de fe? El plan, la expiación y la caída de Adán. ¿Cuál es el enfoque del tercer artículo de fe? El plan, la expiación y mi caída individual. El cuarto artículo de fe, los principios y ordenanzas por cuales la expiación de Cristo y el plan de felicidad llegan a ser funcional en mi vida. Hay una secuencia muy específica de doctrina y principios en los 13 artículos de fe. Un principio es una guía que viene de la doctrina para los ejercicios justos del albedrío. Ahora déjenme que lo repita. Un principio es una guía basada en la doctrina para el ejercicio justo del albedrío.
¿Recuerdan las enseñanzas del profeta José Smith? Se le preguntó a Nabu, ¿cómo hace para gobernar este grupo tan grande que ha venido de alrededor del mundo? Su respuesta fue, le enseño principios correctos, les enseño guías correctas basadas en doctrinas y luego ellos ejercen su albedrío y como el profeta dijo, se gobiernan a sí mismos. Les enseño principios correctos, los dejo que se gobiernen a sí mismos. Un principio siempre, casi siempre, responde una pregunta de ¿qué? Si la expiación responde la respuesta de ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Cristo. ¿Me entienden? ¿Estamos aquí todos? Bueno. El tercer elemento, las aplicaciones. Un principio no es un comportamiento, un principio no es una acción, un principio es una guía para el comportamiento y para acción. Entonces nos comportamos y actuamos correctamente. Las aplicaciones es lo que hacemos. Poner en práctica responde la pregunta de cómo. Las doctrinas responden la pregunta de por qué. Los principios responden la pregunta de qué. Y las aplicaciones, la respuesta de cómo. Este es el comportamiento, esta es la acción. Déjenme que le dé una ilustración. Tome la doctrina de la expiación, el principio del arrepentimiento y la aplicación de los pasos del arrepentimiento. ¿Recuerdan los pasos del arrepentimiento que aprendieron en el seminario? Cada uno de ustedes podría responder cuáles son los pasos del arrepentimiento. Reconocer el pecado, sentir remordimiento por el pecado, hacer restitución por el pecado. ¿Recuerdan todos esos? Esas son las aplicaciones de los pasos. ¿Es así como se lleva a cabo el arrepentimiento? ¿Pueden hacer todos esos pasos y no arrepentirse? Sí. Les puedo dar un ejemplo. Cuando era el rector de BYU, Idaho, sé de un estudiante que cometió una terrible transgresión sexual un viernes en la noche. Y fue el obispo el domingo y le dijo al obispo, usted es mi último paso en la lista. He hecho todos los pasos y usted me confieso y me siento bien. Un terrible pecado sexual el viernes a la noche. Hizo todos los pasos y pensó que se iba a sentir bien el domingo a la mañana porque el obispo era lo último de los pasos. Sabía todas las aplicaciones y los pasos, pero no tenía ninguna clave y no entendía los principios del arrepentimiento y la doctrina de la expiación. Arrepentirse significa regresar. Cuando pecamos, nos alejamos de Cristo. Cuando nos arrepentimos, regresamos a Cristo. Volvemos a Cristo otra vez. Ella había hecho todo el comportamiento, pero nunca había incluido a Cristo. Nunca había regresado a Cristo. Y simplemente haciendo el comportamiento o dejar de ese comportamiento no es arrepentimiento hasta que uno regresa a Cristo. Entonces, si tomamos el plan de felicidad como el marco principal de las doctrinas, el principio o guía de la obediencia, entonces, ¿qué es el pagar nuestros diezmos? Es una aplicación, un paso. ¿Me entienden? Algunos están pensando, hermano Bednar, ¿nos puede dar una lista de todas las listas de doctrina y principios y aplicaciones? No, no lo haré. Vayan y apréndanlas por ustedes mismos. Esto no es una planilla que tiene todas las respuestas en cada cajita y solo los apóstoles tienen en sus escrituras. Ustedes utilicen esto como un marco de aprendizaje. Pregunta, Elder Bednar, usted nos dio el ejemplo del plan y la obediencia y diezmo. ¿No podría ser el diezmo un principio? Sí. Si el diezmo sería un principio, ¿a cuál doctrina se relaciona? Usted investigue, averigüe al estudiar sus escrituras. Escríbanlo en un papel. Traten de ver cómo va. Si el pagar el diezmo es un principio, ¿cuál es la aplicación?
pagar el primer día del mes. Entonces el principio es el diezmo, es la guía, diferente aplicación, diferentes pasos. Ustedes encontrarán este patrón de doctrina, principio y aplicación en todas las cosas que leen predicar mi evangelio. Tal vez no lo han visto, pero ahora sí lo verán. Vayan y busquen la relación entre doctrinas y principios y aplicaciones. Están preguntando, Elder Bednar, ¿qué va a hacer esto para ayudarme? Número uno, en su vida, hay cosas que ustedes tienen que sobrellevar, algunas capacidades que no tienen. Las respuestas están en la doctrina. No está en las mejores metas, aunque eso ayuda. No está en ser mejor disciplinado, aunque eso es necesario. Bueno, tengo que trabajar un poco más fuerte, aunque eso es importante. La respuesta siempre está en la doctrina. Algunos de ustedes se sienten sobrecargados, no están seguros de que pueden hacer esto. ¿Saben lo que dijo el Salvador? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué hay en la doctrina de Cristo, especialmente en la expiación, que puede ayudarle a usted sobrellevar sus cargas para que parezcan más fáciles? La respuesta está en la doctrina, y solo en la doctrina, no en las aplicaciones falsas. Las aplicaciones son necesarias, pero no es ahí donde va a encontrar las respuestas para usted ni para cualquier otra persona que estén tratando de ayudar a aprender los principios del Evangelio. Ustedes conocerán personas con toda clase de comportamientos y desafíos, y aún con adicciones. ¿Qué van a hacer para ayudar a alguien así? Alguien que esté adicto a la pornografía, o al tabaco, o al alcohol, o a las drogas, o algo parecido. Con su conocimiento tan grande en sus 19 años, ¿qué van a hacer para ayudarles? La respuesta está en la doctrina. Su amor no cambiará, aunque ayudará. Es la doctrina y el testimonio que viene por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que usted tiene que saber las doctrinas fundamentales y sencillas, para que ellos puedan así encontrar la respuesta. Al usted estudiar como individuo, al usted estudiar como compañerismo, déjenme que les dé una pregunta que les puede ayudar. Si es verdad que la doctrina entendida cambia actitudes y comportamiento, y si ustedes están trabajando con alguien que tiene problema con la pornografía, la pregunta, ¿qué doctrina y qué principio, si entendido, cambiaría esa actitud y ese comportamiento? Eso les sugiero a ustedes que es la pregunta que deben comenzar casi siempre. En vez de pensar, bueno, así es como lo vamos a arreglar, así lo vamos a hacer las cosas. Es tan característico para los misioneros en su anhelación y su amor por el investigador que tiene problemas de fumar y vienen todos los días a la casa a orar con este investigador para que pueda hacer todo el día y no fumar. Pero eso nunca funcionará solo, porque usted no siempre estará ahí. ¿Qué es lo que usted, en el corazón de su investigador, le proveerá el poder, aparte de su amor y su apoyo, que le permitirá a él o a ella a sobrellevar el fumar? La respuesta está en la doctrina. Y usted tiene que saber la doctrina para que ustedes puedan guiarlos a la doctrina, para que ellos puedan aprenderlo. No solo decirle, pero también ayudarle a aprenderlo, para que puedan. Una cita del presidente Packer. La doctrina verdadera, entendida, cambia actitudes y comportamiento. Lo repito otra vez. La doctrina verdadera, no mis opiniones personales, no mi pasatiempo, no lo que a mí me interesa, sino las doctrinas fundamentales. Las doctrinas verdaderas, entendidas, cambian las actitudes y comportamiento. Entendida. Interesante, la palabra entendida en las Escrituras no habla de algo mental, una comprensión mental. Sí les importa que sus investigadores entiendan lo que digan,
pero eso nunca va a ser suficiente. El entender en las Escrituras está en el corazón. Por ejemplo, en Mosía 12:27. Noten la relación entre corazón y entendimiento. Aquí Abinadí enseña: no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. No pienso en lo que aplicaría su mente, pero aplicar la mente al entendimiento no es suficiente. Es un comienzo, pero no es suficiente. ¿Cómo funciona la revelación? Sentimientos al corazón, entendimiento a la mente. ¿Qué es entendimiento? Es los resultados revelados. Con lo que sabemos en la cabeza, se mueve el corazón por el poder de la revelación. Ese es el comienzo del entendimiento. El entendimiento es lo que llega por el poder del Espíritu Santo, no por la claridad de su explicación. Ahora tienen que trabajar para explicar lo mejor posible, pero la mejor explicación que ustedes den nunca producirá entendimiento en la mente de los investigadores. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso, y será en el corazón y no en la mente. En Tercer Nefi 19:33, aquí Jesucristo ora. Esta descripción de lo que sucedió en la multitud. Y la multitud oyó y da testimonio. Y se abrieron sus corazones. Noten ahí. Y entendieron en sus corazones. ¿Cómo entendieron en sus corazones? Es una función de la revelación, es poder del Espíritu Santo. No es un entendimiento solamente. La doctrina verdadera, entendida, cambia actitudes y comportamiento. Enfocándose en las aplicaciones, cuáles son acciones y comportamiento, nunca cambiará acción y comportamiento, en ustedes, ni en mí, ni en nadie más. La respuesta siempre es la doctrina. La respuesta siempre es la doctrina. Ahora déjenme que les dé un ejemplo muy tangible de las Escrituras, de una doctrina que puede ayudar a alguien con una adicción. Vayamos a Mosía 24. Mosía 24. Voy a comenzar con el versículo 13. En este capítulo vemos que Amulón está persiguiendo a Alma y a su pueblo. Versículo 13. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones. ¿Aflicciones y adicciones? Sí. Esto se aplica exacto, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé que del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Por favor, noten que en el versículo 13 es librar, se enfoca en convenios. Comienza con un convenio. Usted vaya y aprenda simplemente y claramente qué es un convenio, porque eso es lo que usted está haciendo, invitando a su investigador. Usted tiene que saber lo que es eso. Tiene que explicarlo a un niño de 8 años o de 5 años antes de que pueda realmente invitar a alguien a hacer y guardar convenios. Los convenios y las asociaciones y las ordenanzas que se llevan a cabo bajo el sacerdocio, por favor escuchen, abren la puerta para la plenitud de todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo. En otras palabras, ustedes no pueden tener acceso a todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo a menos que recibamos las ordenanzas de salvación y asociamos con los convenios necesarios. En Doctrina y Convenios dice que en las ordenanzas del sacerdocio, especialmente en el sacerdocio de Melquisedec, el poder del Señor se manifiesta. Y sin las ordenanzas del sacerdocio, el poder de Dios no se manifiesta a los hombres en la carne.
Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? Es todas las bendiciones que vienen por la expiación de Jesucristo. Y sin las ordenanzas del sacerdocio no podemos acceder a esas bendiciones. Es por eso que encontramos en el versículo 13, enfocado en los convenios. Versículo 14. Y también aliviaré las cargas que ponga sobre vuestros hombros. Élderes, hermanas, ¿les suena bien eso? ¿Les gusta eso? Todos a favor. O todos a favor de cómo sucederá, que tal vez no saben cómo sucederá. Las manos no se levantan tan rápido. No les va a gustar la manera como esto sucede, porque cuando leemos eso, ¡oh, qué bueno! El Señor va a tomar nuestras cargas y va a hacer las cosas fáciles. No. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podéis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigo en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus adicciones. Y ahora veamos versículo 15. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegres y pacientemente a toda la voluntad del Señor. ¿Cambió la carga? No. ¿Cambiaron las personas? Sí. ¿Cómo cambiaron las personas? Ellos fueron fortalecidos, y personas llevando la misma carga la sintieron más liviana. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es necesario llevar la carga, aguantar esa carga para ser fortalecido. La expiación de Jesucristo no solo nos permite hacer limpios del pecado, pero también nos fortalece para hacer las cosas difíciles que nuestra propia capacidad no podríamos hacer. Algunos de ustedes que se preguntan, ¿podría aprender este idioma tan difícil? Si puedo estar aquí en este CCM en un lugar que no estoy acostumbrado, no sé si puedo hacer esto. Seguro que sí. Y seguro que no lo podrán hacer solo, pero con la fuerza del Señor, que el Señor los bendecirá para que reciban, ustedes pueden hacer cualquier cosa en la fuerza del Señor. Los grandes misioneros del libro de Mormón dijeron, no me jacto en mi propia fuerza. Yo sé que nada soy, pero me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Ahora, élderes y hermanas, ustedes no están solos aquí en su aprendizaje. Si puedo hacer esto, sí lo pueden hacer con la ayuda y en la fuerza del Señor. Ningún investigador que usted enseñe que tenga una adicción podrá sobrellevarla sin el entendimiento del poder redentor de la expiación y la fuerza de la expiación. La respuesta siempre es la doctrina. Todas las aplicaciones maravillosas que usted y su compañero se puedan imaginar son buenas y las deberían hacer, pero nunca van a ser suficientes. La respuesta siempre está en la doctrina, y ustedes tienen la responsabilidad de usar su tiempo de estudio eficazmente para atesorar en su mente y en sus corazones continuamente las palabras de vida eterna. Esas son las doctrinas y los principios. Al hacerlo, al ustedes ayudar a los investigadores, se le dará en ese momento cuando ustedes lo necesiten. Se le preguntará algo que no saben. Cosas que han estudiado y han puesto en su mente y en su corazón volverán a su mente y lo recordarán por el poder del Espíritu Santo. Y no serán que son tan buenos maestros, simplemente es que el Espíritu Santo está funcionando por medio de ustedes. Y ustedes se han preparado para hacer ese conducto para que pueda operar así. El Espíritu Santo es siempre el Maestro. No soy ni yo ni ustedes. La doctrina es verdad. Verdades salvadoras, reveladas por nuestro Padre Celestial para nuestro progreso eterno. El principio es una guía basada en la doctrina y tiene la intención para que podamos justamente ejercer nuestro albedrío. La doctrina responde por qué.
Los principios, el qué. Y las aplicaciones son las acciones, son las cosas que hacemos. Las aplicaciones responden la pregunta de cómo. Otro ejemplo. Pueden anotarlo, van a tener que pensarlo. Tal vez no tenga mucho sentido ahora, pero va con el tiempo que sirvan. Sus investigadores les preguntarán millones de aplicaciones y preguntas. ¿Y saben lo que hacen los misioneros cuando responden eso? Le dan otra aplicación, otra guía. Responden preguntas de aplicaciones con un principio, no con aplicación. Alguien le preguntará, bueno, los mormones, la poligamia. Y tantos misioneros empiezan a defender las tácticas de la poligamia y un pequeño porcentaje de miembros de la iglesia que practicaron la poligamia y siguen así. Y hablan de esas cosas que son buenas, pero no hacen nada de bien. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que todavía revela, y creemos que Dios revelará muchas grandes e importantes cosas pertenecientes al reino de Dios. La poligamia fue introducida por una revelación dada al profeta Joseph Smith, y la poligamia fue descontinuada por medio de la revelación a un profeta. El tema no es la poligamia, el tema es la revelación, y si Dios habla hoy, como está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted habla de una pregunta muy específica, con un principio, para que la persona pueda encontrar su propia respuesta. Estaba en una parte del mundo, en el Caribe, estábamos teniendo una sesión de preguntas y respuestas, en una capacitación de líderes, y un hombre que se acababa de bautizar hace unas pocas semanas se paró y dijo, Elder Bednar, quiero saber si puedo comer puerco o cerdo. La iglesia de cual él venía tenía unas dietas muy estrictas y unas restricciones muy rígidas. En su iglesia previa no podía comer cerdo. Entonces me preguntaba, ¿puedo comer cerdo? Le recomiendo que lea en Doctrina y Convenios sección 89. Sabiendo que era converso, le expliqué lo que era la Doctrina y Convenios y le expliqué y le dije que si leía sección 89 tendría la respuesta. Él se paró y me dijo, Elder Bednar, quiero saber si puedo comer cerdo. Le dije, déjeme que le sugiera que lea sección 89. Lo hizo 3 o 4 veces y se empezó a molestar. Me dijo, su respuesta no me satisface. ¿Hubiese sido muy fácil para mí? Sí, coma cerdo si le gusta. También no le hubiera hecho nada de bien a él. De manera muy cortés le dije, me ha preguntado es como 8 veces. Y me va a seguir preguntando y yo le voy a seguir dando la misma respuesta. Entonces, digamos que es un empate y usted lea sección 89 y encontrará su respuesta. Y estaba un poco molesto. El próximo día vino aquí a alguien y le dijo, dígale al Elder Bednar que encontré mi respuesta. Ahora, no hubiese sido tan importante y tan bueno si yo solo le hubiese dado la respuesta. Lo que yo quería hacer es guiarle para que él pueda aprender por sí mismo y averiguar cómo puede tener su propia respuesta, guiarlo a los principios correctos y la doctrina. Seguro que van a tener que responder preguntas, van a ayudar, pero lo tienen que hacer de una manera que la persona sea dependiente de ustedes. Llévenlo al Salvador, a su verdad, y a las guías, a la doctrina, a los principios, para que ellos puedan ser independientemente espirituales. Espero que me estén entendiendo. Sé que es mucho, todo de una. Pero si ustedes ponen esos elementos básicos, doctrina, principio y aplicación, si ustedes piensan en sus investigadores, ¿qué doctrina, si entendida, ayudaría con este desafío que están teniendo? Cuando usted es un padre, no se empiecen a extrañar a casa. Cuando sean padres, en vez de decirle a sus hijos lo que deben y no deben hacer, aunque es necesario y no funciona, consideren esta pregunta para usted y su cónyuge.
¿Qué doctrina, si entendida, ayudaría a nuestros hijos a ser castos en un mundo cuando nadie es casto? ¿Qué doctrina, si la entenderían en su corazón, les protegería de los dardos del adversario? Y en vez de asumir y decir, ok, le tenemos que decir esas doctrinas, y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos ayudarles a ellos a aprender esa doctrina? No solo decirle, sino cómo la pueden aprender. ¿Qué doctrina, si entendida, cambiaría la actitud y el comportamiento? ¿Y cómo podemos entonces nosotros ayudarles a entender esa doctrina? Si ustedes ponen en práctica en su propia vida al estudiar, estarán en posición para ayudar a quienes ayudar a quienes aman como investigador. Pero hacer eso mismo, pero eso usted tiene que ponerlo primero. La respuesta siempre está en la doctrina y en los principios. El Padre y el Hijo se aparecieron a José para restaurar las doctrinas y los principios y la autoridad por cual podrían ser enseñadas correctamente. El Padre y el Hijo se aparecieron a José Smith en la arboleda sagrada para que las ordenanzas asociadas con los convenios eternos se podrían llevar a cabo por la autoridad correcta. Las ordenanzas y convenios que abren la puerta para la plenitud completa de las bendiciones de la expiación de Jesucristo. ¿Entienden lo que van a hacer? Ustedes van a proclamar la restauración, la disponibilidad de esos convenios y esas ordenanzas llevadas a cabo por líderes del sacerdocio, para que las personas puedan ser limpias por medio de la expiación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que esas bendiciones primero se aplican a ustedes? Ustedes tal vez nunca se han dado cuenta de todas las limitaciones y la falta de capacidad que tienen más que aquí en el CCM. Y si no se han dado cuenta y no lo han reconocido, arrepiéntanse de su orgullo. Tal vez piensen, nunca se me ha puesto tanto presión, pero eso es bueno. No lo tienen que hacer solo. Ustedes, por medio de la fuerza del poder de la expiación del Salvador, les ayudará a ir más allá de sus propias fuerzas. Yo puedo hablar con autoridad de ese tema, porque yo no tengo lo que es necesario para ser miembro del quórum de los 12. No soy lo suficientemente inteligente, no tengo las experiencias necesarias, no tengo lo que se necesita. Pero en la fuerza del Señor, yo puedo hacer todas las cosas. Puedo ir a cualquier parte que Él quiere que yo vaya, puedo hacer lo que Él necesite que haga, y puedo decir lo que Él quiere que diga en su fuerza. Y eso no es una bendición reservada solo para los miembros del quórum de los 12. Es una bendición disponible a cualquier hijo o hija de Dios que con todo propósito de corazón entra en convenios del Evangelio y recibe las ordenanzas de salvación llevadas a cabo por un líder del sacerdocio, del sacerdocio. Oh, elders y hermanas, les amo. Les agradezco por su voluntad de servir. Ruego de que puedan tomar este pequeño comienzo y puedan construir y utilizarlo para poder aprender la doctrina, porque la respuesta está en la doctrina. Declaro mi testimonio apostólico de la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Testifico que el Padre y el Hijo viven. Testifico que Dios el Padre es nuestro Padre. Él es el autor del plan de felicidad. Testifico que Jesucristo es el unigénito del Padre. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Él vive hoy. Él ha resucitado. Lo testifico. Testifico que Él vive y que Él habla. Esta es la iglesia de Jesucristo restaurada. Él está a la cabeza. Él dirige a esta iglesia. Testifico que es verdad. Testifico de que hay un profeta en la tierra hoy día, el presidente Thomas S. Monson, y que hay 14 otros hombres, profetas, videntes y reveladores. Testifico que es verdad. Ahora, al terminar esta noche, en la autoridad del apostolado, invoco una bendición sobre ustedes. Aún esta bendición
de que al ustedes ser diligentes y fieles en su estudio y aprendizaje, las doctrinas del Evangelio de Jesucristo estén en su mente y en su corazón como llega el rocío de los cielos. Que esas doctrinas lleven y traigan entendimiento, dirección y protección en su vida individual, y bendiga a ustedes y a sus familias por generaciones. Invoco una bendición de que ustedes, al ser diligentes en esa búsqueda para entender esas doctrinas sencillas, que por medio de la fortaleza de la expiación de Jesucristo, ustedes sean magnificados y ayuden a otros a aprender de la misma manera. Declaro mi testimonio, expreso mi amor hacia ustedes y por ustedes, y invoco estas promesas y estas bendiciones de acuerdo a su fidelidad, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.